Hola, soy el pastor Brian Signani y te invito a que te quedes con nosotros. ¿Sabían ustedes que todas las personas en el mundo, sean pobres o ricas, tienen algún tipo de necesidad? Es cierto. Los niños, por ejemplo, necesitan de sus madres para sentirse amados, queridos y así crear buena autoestima. Por otro lado, también necesitan a sus papás para que puedan sentir seguridad en la vida. Pero también necesitan a sus hermanos para crecer socialmente. Si una persona enferma, necesitará un doctor. Y si una persona tiene problemas con la justicia, entonces tendrá que acudir a un policía, tendrá que acudir a un abogado o a un juez. Todas las personas en el mundo tienen algún tipo de necesidad o necesitan a alguna persona. Es por eso que el sermón del día de hoy titula El Dios que necesito. Quédate con nosotros. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay dos principios que debemos aprender en este día. El primero es el siguiente: conocer a Dios solo un poco no es suficiente. Escuche una vez más: conocer a Dios solo un poco no es suficiente. Muchas personas han visto solo un poco y no se convencen de quién es Dios. No se convencen de quién es Jesús. Jesucristo había estado obrando milagrosamente con grandes señales poderosas hace mucho tiempo ya. Mucha gente lo seguía a él por necesidades específicas. Sin embargo, también habían otras personas que lo seguían por curiosidad. En el capítulo 15, versículo 29 en adelante, Jesús había hecho sanidades, había alimentado por segunda vez a una multitud de personas. La Biblia registra 4,000 sin contar mujeres ni niños. Y esto es impresionante. Sin embargo, en el capítulo 16, los fariseos aún exigían una señal para probar si Jesucristo era realmente Dios. Jesús una vez más demuestra su omnisciencia al llamar a los fariseos hipócritas. Y llega un momento importante en la historia. Jesucristo lanza una pregunta a los discípulos que los rodeaban, sentados junto a él. El verso 13 lo registra y Jesucristo pregunta: ¿Quién dicen los demás? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen las personas que soy yo? Rápidamente sus discípulos contestaron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Es posible que la gente comparara a Jesucristo con Juan el Bautista porque ambos denunciaban el pecado. Otro de sus discípulos también dijeron: Jesús, también hemos escuchado que dicen que tú eres Elías. ¿Por qué Elías, dirá usted? Porque los judíos conocían perfectamente la historia que les antecedía. A Elías se lo recordaba como el hombre milagroso, el de las grandes señales. Y Jesucristo hacía milagros impresionantes, milagros que ellos no habían visto antes. Y es por eso que lo comparaban con este varón llamado Elías. Pero otros también dijeron: Señor, otros también dicen que tú podrías ser Jeremías. Jesucristo predicaba la esperanza para los tiempos futuros, al igual que Jeremías. Pero ninguna de las personas que decía esto conocía a Jesucristo verdaderamente. No conocían a Jesucristo lo suficiente, solamente un poco. Solo sabían lo que habían visto, solo sabían lo que habían oído.
La verdad es que cada persona había respondido de acuerdo a lo que ellos esperaban que Jesucristo sea. Respondieron de acuerdo a su necesidad. Ellos no habían respondido del todo mal. Es cierto. No conocían a Jesús. Ellos no conocían bien a Dios. Por lo tanto, no podían reconocerlo. Es más, ellos conocían más acerca de sus antepasados, de los profetas que ya habían muerto, que de Dios mismo. Y en este caso, de Jesús. ¿Se ha dado cuenta de algo usted? Muchas personas creen conocer a alguien cuando en realidad no saben nada de esa persona. Algunas personas dicen cosas acerca de Dios que solamente han oído o han leído de Él y que nunca han vivido ni han experimentado. Si es que en este momento yo les preguntara y les dijera, ¿cuántos conocen de tal artista, de tal famoso, de tal persona en el círculo de la farándula? Seguramente muchas personas dirían, yo sé esto y aquello de él o de ella. Sin embargo, son solamente cosas que hemos escuchado, que hemos leído o que nos han contado. Sin embargo, en contraste, si es que yo les pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu pareja? Es posible que tú me puedas decir muchas cosas de estas personas y me puedas ayudar a entender quiénes son realmente. Y esto es porque tú pasas tiempo con ellas. Es porque tú ves cada día cómo se comportan, cómo actúan, cómo reaccionan, cómo piensan, cómo hablan, qué dicen, qué opinan. Jesucristo hace un contraste tan importante y llamativo para nosotros que no podemos pasar por alto. Él hace una misma pregunta dirigida hacia dos grupos de personas muy distintas. La primera vez Jesucristo preguntó y dijo, ¿quién dicen que soy? Las personas que es cierto me ven, me oyen, pero que no están cerca de mí. ¿Quién dicen que soy? Pronto Jesucristo desviará la pregunta, la misma pregunta, hacia los más cercanos a Él. Si es que yo te pregunto este día, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y permíteme hacerte una pregunta más. La respuesta que pensaste en tu mente o que dijiste con tu boca en este momento, ¿es una respuesta propia tuya? ¿O es una respuesta prefabricada? Una respuesta automática que simplemente sale de ti. ¿Porque lo escuchaste? ¿Porque lo leíste? Te lo pregunto una vez más. ¿Quién es Dios? Pero ahora también piensa en lo siguiente. ¿Por qué dices lo que dices? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has vivido? Recuerda esto. No basta con conocer un poco a Dios. No basta con conocer un poco al Señor. Ni mucho menos saber de Él solamente lo que hemos oído o leído acerca de Él. Y permíteme hacerte una pregunta más. ¿Quién es Dios en este momento específico de tu vida? ¿Quién es el Señor para ti en este momento, en este punto de tu vida? Y esto nos lleva al siguiente principio. Y este principio lo encontramos desde el verso 15 al 17. Escucha bien. Conocer a Dios de verdad lleva tiempo y esfuerzo, pero Él es quien tú necesitas que sea. Volvamos a la historia. Todos los discípulos habían pasado tiempo con Cristo. Curiosamente, solo uno de ellos pudo contestar a la pregunta que Jesucristo hizo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Este personaje, este hombre que contestó, llamado Pedro, respondió en base a su vivencia, a su experiencia, pero también respondió de acuerdo a su necesidad. Sí, de acuerdo a su necesidad. Porque como judío, él necesitaba que Jesús sea alguien a quien todo judío esperaba. Pedro está respondiendo en base a su realidad. El conflicto de ese entonces era que los judíos no creían que Jesucristo fuese Dios, no creían que Jesucristo fuese el Mesías.
Sin embargo, muchos de ellos tal vez deseaban que él fuese el verdadero Mesías. Pedro, como judío, como una persona que siente, responde: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, no me malentienda con esta frase, con esta palabra que encontramos en la palabra de Dios. Hijo de Dios viviente, no significa engendrado por. Cuando encontramos en la Biblia frases similares, por ejemplo, hijo de hombre, esto significa de las mismas cualidades, de las mismas características que un ser humano. De igual forma, cuando leemos en la Biblia Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, lo que quiere decir es de las mismas cualidades, con las mismas características que Dios mismo. ¿Me oyó? Entonces, impresionante. Pedro estaba diciendo: Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios. Pero en el fondo de su corazón, él estaba diciendo: necesito que seas Dios. Necesito que seas el Mesías. Porque como todo judío, necesito una esperanza. Necesito que tú seas ese Dios a quien tanto esperamos. Ese Mesías, ese Salvador que tanto esperamos. ¿Me entiende? Pedro respondió de acuerdo a su necesidad. No tenía sentido seguir a un simple hombre, a un hombre cualquiera. Pero si Cristo, si Jesús era realmente Dios, entonces lo valía todo, incluso la vida misma. Pedro lo entendió y fue Dios mismo quien se lo reveló a él. Es cierto, la respuesta de Pedro fue atrevida. Fue impulsiva. Pero a pesar de la posible inseguridad que hubiese tenido Pedro, como cualquier otro judío, como dijimos antes, Pedro esperaba que Jesús fuese el Mesías, fuese Dios. Su respuesta fue acertada porque Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón. Bienaventurado, eres doblemente feliz. Y añade algo, Señor Jesucristo, porque no fue revelado por sangre, por carne, porque él sabía que las dudas que los seres humanos podrían tener, y que en ese momento como judío, como cualquier judío podía tener, aún así él lanzó una respuesta de fe. Y fue Dios mismo el que lo ayudó a entender que Jesucristo era Dios, era el Dios que necesitaba que sea. Ahora es necesario responder quién es Dios en las distintas circunstancias de nuestra vida. Si lo piensa bien, a lo largo de la historia en la Biblia podemos encontrar a Dios presentándose de acuerdo a la necesidad de las personas. Si usted recuerda a un Moisés en el desierto con una zarza ardiendo por el llamado que iba a tener, por el trabajo que iba a ejercer Moisés, él necesitaba que Dios fuese el yo soy. Y es así como se presentó el Señor. Le dijo: yo soy el que soy. En otras palabras, dijo: yo soy el eterno, yo soy el autosuficiente, yo soy el que de nada carece. Ese era el Dios que necesitaba Moisés en ese momento. Ese era Dios. Era un poquito de Dios. Moisés pudo conocer un poco de ese Dios tan precioso. Y es obvio que el Señor se haya presentado de esa manera ante Moisés, porque Moisés iba a enfrentar a todo el catálogo de dioses egipcios. Más adelante en la historia, un hombre llamado Josué, que iba a enfrentar a innumerables ejércitos cananeos por orden del Señor, pudo conocer otro poco de Dios. Y Dios se le presentó en ese momento como el que peleaba sus batallas, como el guerrero, como el victorioso, como el estandarte, como su bandera, como el que iba siempre delante. Para Josué, Dios era el vencedor. Para Josué, Dios era el guerrero que nunca pierde.
Dios se presentó así porque Josué necesitaba de este Dios. Josué pudo conocer un poco más acerca del Todopoderoso. Pero más adelante también conocemos a otro hombre llamado David, el rey David, muy famoso y conocido. David conoció a Dios de otra manera. Para David, Dios era el perdonador. Porque aún después del adulterio que cometió y el asesinato, Dios lo levantó, lo perdonó y lo restauró. Dios se presenta de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, porque Dios lo es todo, tiene todo para ofrecer, es completo. Y yo te pregunto a ti este día, ¿quién necesitas que sea Dios en este momento de tu vida? Pero no respondas automáticamente, ya sabes la teoría. Dime ahora, ¿quién necesitas que sea para ti? ¿Necesitas que sea tu sanador? ¿Necesitas que sea tu proveedor, tu ayudador, tu consolador, tu guía, tu amigo? Pues Dios es todo eso y más. Y en cada momento, en cada circunstancia de la vida, Él se presenta un poco más a nosotros. Podemos conocerlo un poco más a Él. Y mientras más tiempo pasemos con Él, como sus discípulos pasaban con Jesús, podremos tener la seguridad de decir, Dios es Dios y es el Dios que necesito en mi vida. Recuerda esto, Dios es completo, de nada carece. Él tiene todo para ofrecerte. Sea lo que estés atravesando, Él puede ayudarte. Él desea ayudarte. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú lo conozcas. Y aunque tú no lo sepas, Él ya te conoce a ti. No es casualidad que tú estés viendo este video esta noche. Dios preparó este momento para que tú puedas buscar de Él y conocerlo un poco más. La Biblia dice que Él nos atrae con hilos de amor. Y solo hay una cosa en respuesta que nosotros podemos hacer a esto. Es una decisión. La decisión de seguirle, de aceptarle como nuestro Señor y Salvador y decirle, Señor, Dios, reconozco que tú eres a quien necesito. Necesito que seas mi Dios y necesito que estés conmigo por siempre y para siempre. Te invito a que en este momento, junto conmigo, puedas elevar tu voz y decir, Señor, Dios, tú eres el Dios que necesito. Tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, tú eres mi guía, tú eres mi amigo, tú estás conmigo en este momento. Tú eres completo, Señor, y de nada careces. El Dios que necesito, ese eres tú. Te invito a que hagas una oración ahí en tu casa. Si es que no lo has hecho nunca, puedes orar y decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, perdona por andar tanto tiempo lejos de ti. Hoy vuelvo a ti. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Reconozco que tú has dado tu vida por mí en la cruz y por eso ahora yo puedo ser perdonado de mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón y reconozco que tú eres el Dios que necesito. Quiero vivir por siempre a tu lado, Señor. Amén. Te invito a que nos sigas en Facebook y YouTube con el nombre Casa en la Roca. Si tienes preguntas, si tienes dudas, si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima.